El título del tema que va a estar en consideración en esta hora: cooperando con la verdad. Hermanos, basado en la tercera carta de Juan, encontramos ahí un mensaje de parte de este apóstol donde vamos a extraer la enseñanza que nos ayudará a todos nosotros, no solamente para compartirlo con los hermanos en la congregación donde estamos trabajando, sino también para que, hermanos, nosotros mismos podamos poner en práctica, porque ningún predicador está, hermanos, fuera de los mandamientos del Señor y de las buenas obras que Él demanda. Nosotros debemos estar practicando todos los mandatos que el Señor nos enseña a través de su palabra, y que por medio del ejemplo también podamos enseñar a otros. Así que, hermanos, no es la excepción en este tema que se titula Cooperando con la verdad. Vamos a meditar en los versículos 1, primeramente, de la tercera carta de Juan, donde dice el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y luego le dice Juan a este personaje llamado Gayo, le dice en el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí es donde encontramos, hermanos, esta frase: cooperemos con la verdad. Aquí, en este contexto, hemos analizado de qué forma dice que hay que cooperar con la verdad. Aquí nos está enseñando una forma más de cómo podemos nosotros cooperar con la verdad. Y según este contexto, hermanos, que este apóstol, el apóstol Juan, está diciendo o elogiando, tiene que ver con esta buena obra que nuestro amado hermano Gayo presentó, el servicio que prestó. Y es lo que vamos a estar aquí considerando, mis hermanos, de cómo nosotros podemos de la misma manera cooperar con la verdad. Y aquí se trata, de acuerdo a lo que hemos estado meditando, se trata en compartir tus bienes con los obreros del Señor. Y voy a leer nuevamente la tercera carta de Juan, solo que en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 6 al 8. Dice lo siguiente: ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Mis hermanos, esta versión nos ayuda a comprender que cuando Juan está diciendo a este hermano que continúe con su buena obra, Juan está enfatizando aquí el trabajo de suplir las necesidades de estos predicadores, de estos obreros del Señor. Tiene que ver con compartir de nuestros bienes con ellos. Tiene que ver con la buena hospitalidad y todo lo que incluye la buena hospitalidad
pero también tiene que ver con encaminarlos. Y esto incluía suplir las necesidades de estos maestros, de estos predicadores que viajaban en servicio al Señor. Pero nótese que dice el versículo 7 que ellos no aceptaban nada de los que no son creyentes. Porque, hermanos, debemos tener ese cuidado. A veces los no creyentes, cuando uno les va a predicar, dicen, mire, le voy a dar tanto. Queremos ayudarle con tanto de dinero. Y no es apropiado aceptarlo, porque ellos no lo aceptaban. Porque luego se malinterpreta, hermanos. Ellos no comprenden esa parte y puedan después pensar que estamos comerciando con la palabra. Y por eso no es prudente hacerlo. Sin embargo, dice aquí la Escritura que ¿quiénes son los que deben colaborar? El hecho de que estas personas o estos hermanos, estos varones de Dios, estos obreros, el hecho de que no aceptaban nada de los que no son creyentes, no significa que no debían aceptarlo con los que sí son creyentes, porque el verso 8 dice, por lo tanto somos nosotros. Y cuando dice somos nosotros, se refiere Juan aquí a los creyentes. Somos nosotros los creyentes, incluyendo a todos los creyentes, hermanos. Aquí no están excluidos los predicadores. Aquí estamos incluidos todos los creyentes. Somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores. Esto es lo que implica cooperar, colaborar. Y muchas veces nos hacemos colaboradores con muchos hermanos porque estamos, ¿qué? Estamos cooperando. ¿Y de qué manera, hermano, estamos cooperando? Supliendo algunas necesidades en los predicadores. Por eso, mis hermanos, el énfasis de este tema, según el contexto que hemos estudiado, está basado, hermanos, en compartir tus bienes con los obreros del Señor. Es verdad que la Biblia nos demanda que la fe sin obra es muerta y parte de las obras tiene que ver con ayudar a los necesitados. Hay mucha gente necesitada dentro de los hermanos, dentro de los creyentes y así como también fuera de los creyentes. Y sin duda muchos hermanos han entendido que hay que compartir con el necesitado, que hay que compartir con mucha gente que padece en este mundo y muchos lo están haciendo. Pero ¿qué hay cuando se trata de ayudar a los obreros del Señor? Aquí no estamos hablando de ayudar a los necesitados, sea que sean huérfanos, que sean viudas. No estamos hablando en ese contexto. Santiago puede hablarnos más de ese contexto, de aquellos que pueden estar escasos de sustento y abrigo, que estén desnudos, como lo dice Santiago. Santiago está hablando en otro contexto de otro tipo de necesidades de los hermanos. Sí, aquí no estamos hablando en ese contexto. Aquí estamos hablando en el contexto de obreros del Señor. Mis hermanos, hay una frase de alguien que dijo, ustedes sufren porque quieren. ¿Por qué no enseñan a los hermanos a que aprendan a compartir de sus bienes con los obreros del Señor? ¿Por qué? Muchas veces, hermanos, pensamos de que si enseñamos eso a los hermanos, pues van a pensar mal, van a pensar que estamos predicando por el amor al dinero, por conveniencia material, por ganancias deshonestas. Entonces, ¿qué decimos? Preferimos mejor no enseñar. Pero ¿qué dice la Biblia? Es verdad que está bien no aceptar nada de los no creyentes. Eso sí está muy bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero nosotros, los creyentes, somos los que debemos apoyar a los predicadores o apoyarnos entre nosotros. Pero qué triste, hermanos, que la mayoría de hermanos sí están haciendo un poco de obra al compartir parte de sus bienes con necesitados en este mundo, pero no con predicadores. Son muy pocos los que entienden esto.
Pero ¿cuál es lo peor? Que entre los que predicamos no lo están cumpliendo todos, como que si nosotros estamos excluidos a este mandato o a esta obra. Eso es lo peor. Sí queremos que otros hagan, pero nosotros no queremos hacer. Hermanos, ¿cómo es posible que entre los que predicamos sabiendo lo que Dios demanda y sabiendo que muchos hermanos no están conscientes de esto o no quieren aportar para la obra del Señor, no quieren cooperar con la verdad? ¿Cómo es posible que entre nosotros podamos, en ese sentido, olvidarnos, abandonarnos? Y cuando se trata de cooperar, son muy pocos los que responden a esto. Son muy pocos. Por esa razón, mis hermanos, estamos enfocando este tema porque principalmente aquí en este proyecto y en esta plataforma tiene que ver con predicadores, quienes vamos a ir a enseñar esto a los hermanos, sí, pero porque nosotros qué, nosotros estamos qué practicando. Juan sin duda lo practicó. Muchos de los predicadores del Nuevo Testamento, no nos dará el tiempo de verlos a todos, pero ustedes pueden ver como Felipe, que se hospedaban en su casa. Normalmente los predicadores y los ancianos eran los hospitalarios, porque hasta requisito es para los ancianos hospedadores el compartir de sus bienes con los obreros del Señor. Mis hermanos, por lo tanto, vamos a ver un ejemplo que aún nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles necesitaban. Dice Lucas 8:1, después de esto Jesús iba con sus 12 apóstoles por las ciudades y pueblos anunciando a la gente las buenas noticias del reino de Dios. También iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos o de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el encargado de la casa de Herodes, Susana y muchas más. Pero ¿qué dice acerca de estas mujeres? Estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Qué hacían esas mujeres ahí, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus apóstoles. Hermanos, qué bueno es que hay hermanas o hermanos con estas actitudes, con estas buenas obras, con este corazón generoso, porque aún nuestro Señor Jesucristo necesitaba, hermanos, suplir ciertas necesidades, gastos de traslado, gastos de alimento, gastos que sin duda eran necesarios para la obra, para el ministerio de la predicación del Evangelio, él y sus apóstoles. Y qué bueno que hay corazones así, hermanos. El Señor no hubiera sufrido tanto, ni los apóstoles, si todos aprendieran esto. Lo mismo que hoy, hermanos. No habría tanta necesidad en los predicadores, tanto sufrimiento si todos aprendieran a compartir con los obreros del Señor como lo hicieron estas mujeres. Pero lo peor de todo es que con el tiempo, hermanos, este tipo de obras se está olvidando, y no solo de parte de los miembros, aún en los predicadores, quienes sabemos lo que se sufre, quienes estamos conscientes de lo que se requiere, y ni aún así podemos ser colaboradores por causa de la verdad. Hermanos,
Qué triste es esta situación que acontece en nuestros tiempos. En segundo lugar, vamos a ver que es una obra que cada uno es responsable de hacer. En otras palabras, esto es obra individual, esto no es obra de la iglesia. Lo que estamos tratando aquí, lo que estamos tratando. Aunque hay textos sagrados donde dice que el obrero es digno de su salario, que algunas iglesias colaboraban con Pablo y otros predicadores, no estamos hablando hoy de la obra de la iglesia. Qué bueno por las iglesias que están cumpliendo, hermanos, qué bueno de aquellas iglesias que están cumpliendo. Hay muchas iglesias que sí están cumpliendo su obra en cuanto sostener a su predicador o colaborar con algo. Qué bueno. Pero no estamos hablando aquí de la obra de la iglesia, estamos hablando aquí de la obra individual. ¿Y cuál es la obra individual, hermanos? La obra individual es lo que cada uno es responsable en hacer. Porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obras es muerta. Y dentro de las obras no solo incluye ayudar a los necesitados, viudas, huérfanos. No. Hermanos, incluye a los obreros, a los predicadores. Ese es el contexto que estamos estudiando en la tercera carta de Juan. Recuerden una vez más, dice la tercera carta de Juan 1:5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y estamos hablando en un contexto de predicadores, de obreros del Señor que fueron a predicar. Fueron enviados por los apóstoles. El apóstol Juan dice, los envié, solo que la iglesia no los recibió porque Diótrefes ahí, el que le gustaba tener el primer lugar, no lo permitió. Sin embargo, en esa congregación, un hermano fiel que por amor a la verdad quiso cooperar y él los recibió en sus casas y hasta los encaminó. Es lo que estamos tratando aquí. Pero esta obra no era obra de la iglesia, menos de esa iglesia que no aceptó por Diótrefes ahí, que no lo permitió. Esta obra es individual. Esta obra, hermanos, es lo que cada uno es responsable de hacer. ¿Cómo lo sabemos? Número uno, porque esta carta, la tercera, es una carta personal, no es una carta dirigida a una iglesia, como cuando Pablo dirigió la carta a la iglesia de los Filipos, donde les dijo, bien hiciste en participar conmigo, en razón de dar y recibir, según Filipenses 4, allí es obra de la iglesia, pero aquí no es obra de la iglesia, aquí es una obra individual, porque se está dirigiendo a un hermano. ¿Qué hermano en particular? El hermano Gallo, por eso dice, amado. Recordemos, hermanos, Hechos 20:35, donde dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, ¿sí? Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, el Señor mismo enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. Y esta frase, bienaventurado dar que recibir, hermanos, no solo aplica ayudando a los necesitados. Esto aplica en todas las buenas obras que Dios demanda a dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Pero ¿cuál es el problema más fuerte en nuestros tiempos? Que solo queremos recibir, pero no nos gusta dar. Sí queremos recibir, pero no nos gusta dar. Cuando se trata de cooperar, cuando se trata de dar, hermanos, ¿creo que ustedes han comprobado eso? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos quieren? Y menos si es para el predicador, dicen la mayoría. Menos. Qué triste. Pero cuando se trata de recibir, ¿cuántos quieren? Todos.
Y lo peor, como decía en el principio, es que entre los predicadores sí estamos conscientes de lo que creemos y de lo que enseñamos. Sabemos lo que esto significa, dar. Sabemos, porque aquí dice claramente, bienaventurado. Pero también, tristemente, dentro de los predicadores que estamos conscientes de esto y que enseñamos esto, nosotros también y muchos han caído en no dar. Sí quieren recibir, pero no quieren dar. Y esto ha sido, hermanos, tan grave, que como dice esta expresión que encontré en uno de los comentarios del hermano Wayne, dice esta frase: el egoísmo es un veneno que destruye la felicidad, pero siempre habrá un profundo sentimiento de dicha y felicidad en el corazón de la persona que es bondadosa y benévola. Sí. ¿Saben cuál es el problema de la mayoría? El egoísmo. Hermanos, el egoísmo es el veneno que está destruyendo, mis hermanos, que está destruyendo la felicidad. Hay mucho egoísmo. La mayoría de predicadores quiere recibir, recibir y recibir, y se olvida de sus compañeros, se olvida de sus colaboradores. Aquí no vamos a enfocar tanto a los hermanos, porque esto es un proyecto para predicadores. Ustedes tendrán que enseñar esto a los hermanos, porque es necesario que ustedes enseñen esto a ellos. Pero mis hermanos, entre nosotros, qué triste que hay mucho egoísmo, porque la mayoría solo quiere recibir y recibir, y no se preocupan por sus compañeros, por los otros. Y por eso hay tanto egoísmo que en las iglesias solo prefieren que haya un solo predicador. Porque luego, si la iglesia lo sostiene o le ayuda, tendrá que compartir. Y es lo que no quieren hacer, compartir, porque va a disminuir su salario, su ayuda, su soporte. Hay mucho egoísmo, y ese egoísmo es un veneno. Por lo tanto, necesitamos que haya un corazón bondadoso, benévolo, y hasta entonces vamos a encontrar un profundo sentimiento de dicha y felicidad. Mientras, no lo vamos a encontrar. Por esa razón, mis hermanos, entre los predicadores estamos muy conscientes de lo que se sufre por la causa del Señor. Muchos hemos experimentado diversas situaciones, algunas más peores que otras, pero todos hemos sufrido de alguna forma. Entonces, no se olvide cuando logre tener algo para poder compartir, y aún no teniendo mucho podemos hacerlo de acuerdo a nuestra capacidad. Recuerden cómo los macedonios querían participar, hermanos, cuando se trata de dar, y rogaban el privilegio de participar. La mayoría se excusa: es que no tenemos. No tienen para la obra, pero sí tienen para sus deleites, sí tienen para malgastar. ¿Cómo es posible que sí tienen para malgastar en cosas innecesarias, comprando lujos, comprando cosas, comprando, malgastando? ¿Cómo tienen para todo menos para la obra de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, mis hermanos, que haya tanto veneno en el corazón? Y no estamos hablando aquí generalmente de muchos hermanos, estamos hablando de predicadores que están muy conscientes de este tema. ¿Cómo es posible que haya tanto veneno por ese egoísmo que hay en sus corazones? Solo piden para ellos, reciben para ellos, y solo están pide y pide y pide, y sus compañeros, hermanos, sufriendo. Podemos compartir, podemos ayudarnos, podemos, como decimos aquí, ponernos un hombro con hombro para levantar a algunos, ayudar a otros. Hermanos, la carga es más ligera cuando nos ayudamos mutuamente. Como también se dijo a los macedonios, con igualdad.
Pero, hermanos, tal parece que cada vez se pone peor el asunto porque aquí cada quien se la arregla como puede. No existe esa cooperación, como le llama la Escritura, o colaboración, colaboradores. Ya no hay tantos colaboradores. Hermanos, Pablo predicando en algún lugar, Apolos en otro, y así muchos obreros en diferentes partes, pero seguían siendo colaboradores. Todos estamos trabajando en el mismo reino. No estamos hablando de la obra de la iglesia, no confunda la autonomía de la iglesia. Aquí no estamos hablando de ello. Estamos hablando de obra individual. Muchas veces lo que la iglesia no puede hacer, nosotros lo podemos hacer individualmente. El hecho que hay limitaciones para la iglesia no significa que haya limitaciones para el individuo. Son totalmente diferentes en muchas cosas. Y en este principalmente, hermanos, que es una obra individual que bien podemos unir nuestros esfuerzos, poder colaborar unos a otros, ayudarnos, hermanos. Qué triste es que la mayoría de hermanos solo quiere recibir, pero no quiere dar. Algunos dicen, hermano, va a ver que cuando yo tenga cierta cantidad de salario, o va a ver cuando yo ya esté en otro nivel, va a ver que yo sí voy a dar. Si tú no eres fiel en lo poco, en lo mucho menos. Si ahorita te duele dar un poquito, entonces cuando tengas más te va a doler más. El egoísmo va a ser el mismo en el corazón. El veneno es el mismo. Y aún peor, porque avanza. Así que, hermanos, necesitamos hacer más obra individual, cooperando con la verdad. Número 3. Cooperar con la verdad es muestra de amor y fidelidad por la verdad. Es muestra de amor y fidelidad por la verdad. Nuevamente la tercera carta de Juan 1:5, amado, fielmente te conduces. Nótese la frase, fielmente te conduces. Esto es muestra de fidelidad. Verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Juan está reconociendo, a la vez elogiando la buena conducta, la buena actitud, el buen corazón de este hermano llamado Gayo. Especialmente, Juan enfatiza que la buena obra que él hizo con estos predicadores, hermanos, eso es igual, como dice la Escritura, ser fiel y tener amor. Lo que estás haciendo, hermanos, dice aquí Juan, es que te estás conduciendo fielmente. Eso es fidelidad a la verdad. Eso es tener amor. Porque cuando estos predicadores regresaron, dieron testimonio a la iglesia. Ellos fueron a comentarle a la iglesia, a decirle primero la mala noticia, no nos recibió Diótrefes y por ende la iglesia, porque la iglesia tristemente puede estar influenciada por este predicador o por este hombre. Sin embargo, traemos una buena noticia. Hay un hermano ahí, muy generoso, benévolo. Hay un hermano ahí que es fiel a Dios, que es fiel a su palabra, porque tiene mucho amor, nos recibió en su casa y no solo nos recibió, no solo nos hospedó, nos ayudó, nos encaminó, porque los predicadores salían sin recibir nada de los gentiles, de los no creyentes. Hermanos, no como hoy, que a veces los predicadores, de tanto que les gusta recibir, hasta de los no creyentes reciben y les están exigiendo a los no creyentes. No, hermanos, tenemos que aprender no solo a recibir, sino a dar. Porque yo creo que a nadie de nosotros, de los que estamos aquí, pueda decir, es que no nos gusta recibir. A todos nos gusta recibir, pero ¿a cuántos nos gusta dar? Dar sin ese veneno en el corazón, sin ese egoísmo de cooperar con la verdad, porque es una forma de cooperar con la verdad.
hermanos. Y eso, dice Juan, es una muestra de fidelidad y es una muestra de amor. ¿Cuál sería el contraste de esto? Que todos aquellos que no quieren cooperar, hermanos, con la verdad, en este sentido, que es parte de las obras individuales, por eso está escrito la tercera carta de Juan, no crean que está ahí nada más para leerlo como cualquier historia o algo, sino es para practicarlo. Hermanos, ¿saben cuál es la condición de alguien que no coopera en este sentido? No es fiel a Dios, no es fiel a su palabra. Solo agarra lo que le conviene lo hace y lo que no, no. No es fiel y no tiene amor, que eso es, hermanos, una parte grave. Hermanos, el amor y la verdad son inseparables. Son inseparables. Hay una frase que dice, la verdad sin el amor está muerta y el amor sin la verdad está ciego. Sí, hermanos, ¿cómo puede decir que anda en la verdad y no tiene amor? Es inseparable. Lo muy seguro es que no está siendo fiel, lo muy seguro es que no está en amor. Y eso es grave, muy grave, hermanos. Por esa razón tenemos que sacar ese veneno del corazón, el egoísmo, y pensar un poquito en los demás. Porque, hermanos, ¿cómo es posible que no haya este sentir como el de Cristo, hermanos? Ese sentir de que dejemos la rivalidad, dejemos el orgullo, dejemos la envidia, dejemos el egoísmo y nos preocupemos un poco, hermanos, por los demás, no buscando lo suyo propio, no, o sea, no solamente, pero tal parece que cada quien está ya tratando de buscar su propio beneficio y hasta ahí, y ya no ve a los demás, ya no ve a sus compañeros, ya no ve a sus colaboradores del mismo oficio. Hermanos, qué triste que esto esté aconteciendo. Y luego cuando predicamos, ¿qué predicamos con respecto a este tema? Que todos deben de darnos, pero nosotros no estamos dispuestos a dar. Eso no dice la Biblia. El predicador no está excluido de los mandatos y sobre todo aquí de esta buena obra. Así que, mis hermanos, otro punto importante en este tema, cooperando con la verdad, déjenme decirle que Dios recompensará esta buena obra individual. Sí, Dios va a recompensar esta buena obra individual. Dios le pague, como utilizamos esa frase. Tercer carta de Juan, nuevamente, vamos a leer un poco más el contexto. Ahora el versículo 2 y 3, en esta versión dice, querido hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad. Y mire lo que dice, y la practicas. Porque una cosa diferente es, me contaron que tú predicas muy bien la verdad, pero no la practicas. Pero dos cosas importantes, eres fiel a la verdad y la practicas. Hermanos, pero notes el versículo 2. Juan dice, le pido a Dios que te vaya bien en todo. En todo. Y no estaba promoviendo el evangelio de la prosperidad. No, porque Juan no está tratando aquí con una persona que no era creyente. Juan no está evangelizando a incrédulos aquí. Juan aquí está hablando con un hermano fiel, capaz de entender que él no está promoviendo un evangelio de prosperidad, sino que lo que está diciendo Juan es que quiero que sepas, hermano,
que yo voy a orar a Dios, que yo le voy a pedir que te vaya bien en todo, porque esa es la recompensa de parte de Dios, que te vaya bien en todo, que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Qué importante es, hermanos, que entendamos que así como eres espiritualmente, así puedas prosperar en todo y en tu salud. Es que todas las cosas tienen, hermanos, condiciones. Todas las cosas tienen condiciones. Creo que ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos se preguntan, ¿y por qué no son añadidas estas cosas a mi vida? Bueno, leamos antes. ¿Estás buscando primero el reino de Dios? Bueno, la verdad no. Entonces, ¿cómo quiere recibir, pero no quiere hacer lo que Dios le demanda? Dios no se equivoca, y Dios no engaña, y Dios no miente. Aquí dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, el contexto dice sustento y abrigo, pero sí lo promete, pero bajo una condición, busca primero el reino. Ahora imagínese si la condición aquí es, así como estás prosperado espiritualmente, así te vaya bien en todo y así tengas buena salud. Si esa fuera la condición, que así como estás espiritualmente, así vas a estar en todo y así vas a estar en salud, mire, hermano, ¿qué tan serio es? ¿Qué tan serio es? Con razón muchas veces nos va muy mal, porque no estamos así espiritualmente. Es que la mayoría quiere prosperar en todo y tener buena salud, pero no quiere prosperar espiritualmente. ¿Por qué? Porque no practican las buenas obras que Dios demanda. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo es posible, dice la Escritura? Quieres prosperar en todo y en la buena salud, pero no quieres prosperar espiritualmente. Esto no es así. Sin embargo, hermanos, Dios bendice y Dios bendiga a todos aquellos, hermanos, a todos aquellos que cooperan con la verdad. Como dice Juan, vamos a orar para que le vaya bien en todo y tengan buena salud, así como está prosperando sus almas, espiritualmente hablando. Por esa razón, hermanos, analicemos, consideremos y corrijamos todo lo que sea posible en cuanto a este tema, cooperando con la verdad. Y hemos visto qué significa. ¿Qué significa compartir bienes materiales con los obreros del Señor? Estamos en un contexto, hablando de obreros del Señor. Estamos hablando que es una obra que cada uno es responsable de hacer. Cada uno dará cuenta de sí en cuanto a obras individuales, así que quien ha conocido y quien cree en la palabra y sobre todo quien quiere obedecer, tendrá la oportunidad de hacerlo. Pero no olvide que esto es una muestra de amor y de fidelidad por la verdad. Y que Dios pagará conforme a sus obras. Que Dios les bendiga, que Dios les recompense por esa buena labor, hermanos, que están haciendo en cooperar con la verdad. Quizás muchos de ustedes lo están haciendo de alguna manera. Aquí no es que hay un método nada más para hacerlo. No, el punto es cumplir, hacer, practicar. Van a tener la oportunidad ustedes como predicadores. El día que ustedes preparen a otro, hay que compartir con ese nuevo predicador. Hermanos, en la iglesia local, hablo de la iglesia local, y luego las oportunidades van a seguir existiendo, van a haber otros predicadores quienes van a tener de alguna forma alguna necesidad o de alguna forma de cómo nosotros podemos cooperar y hay que estar dispuestos. Pero si hubieran varios con este mismo corazón, sin ese veneno que se llama egoísmo, la carga sería más fácil porque, como hemos dicho, un granito de arena de cada uno, hermanos, esto haría más fácil nuestra carrera.
más ligera nuestra carga. Por esa razón, hermanos, esta es la invitación que estamos haciendo de parte de Dios, de parte de las Escrituras, que primeramente nosotros que predicamos empecemos a cumplir con esto. Y no hay excusa para nadie. Luego enseñemos a los hermanos para que hagan esto. Enseñemos, porque es posible que por falta de enseñanza los hermanos no han aprendido esto, porque en lugar que estén ahí malgastando el dinero en cosas innecesarias, mejor, hermanos, que aporten para la obra del Señor, que aporten para los predicadores. No importa que no sea una cantidad grande, con un granito de arena que cada uno empiece a aportar, hermanos, eso ya es una obra. Aquí no es tanto la cantidad. Aquí estamos viendo que cada uno, conforme a su capacidad, puede y debe hacer obra individual. Pero, hermanos, yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho de diferentes maneras, tratando de encaminar a predicadores, hospedando predicadores. Hemos conocido a muchos hermanos con este tipo de corazón generosos en diferentes partes, pero aún así, hermanos, aún así siguen siendo pocos los que han entendido esta buena obra. Aún sigue siendo poco porque, hermanos, yo creo que muchos de ustedes saben que tenemos un proyecto precisamente con este nombre de Cooperando con la Verdad para ayudarnos entre nosotros, pero a veces no todos están dispuestos. O hablo de los que definitivamente no quieren colaborar. Otros prefieren hacerlo de otras formas, de manera directa. No hay ningún problema. El que juzgará es el Señor. Y mientras lo hagan de una u otra forma, está muy bien. No precisamente tienen que pertenecer al proyecto que nosotros tenemos. Eso no es el punto. Aquí lo que estamos tratando de decir es que es un ejemplo de cómo uno puede colaborar. Cada uno puede hacerlo de diferente manera. Podemos ponernos de acuerdo, 2 o 3 hermanos, o también hacerlo cada uno de acuerdo a su capacidad, de manera directa. El punto es que de una u otra forma son permisibles porque son obras individuales, hermanos. Así que esperando que esta lección pueda ayudarnos a recordar lo importante que son las obras y no solamente la fe. Eso es el punto en este contexto, hermanos, que todos aprendamos a seguir obedeciendo, no solo en lo que nos convenga, sino en todo. Y así, hermanos, vamos a finalizar. Que Dios los bendiga a todos.